Buenos días a todos. Hoy vamos a ver una técnica de mantenimiento predictivo que también es utilizado en muchas áreas de la ingeniería, que es, la técnica que utiliza el análisis termográfico basado en la medición de la temperatura de funcionamiento de las máquinas. La temperatura es una variable muy importante que hay que tomar en cuenta en el funcionamiento de una máquina. Muchas máquinas tienen como factor crítico de funcionamiento la temperatura. Un cambio en la temperatura nos puede indicar cambios en el comportamiento, en el funcionamiento de una máquina. Hay máquinas que funcionan a una cierta temperatura determinada, de tal manera que una temperatura normal, que esté por debajo o que esté por encima de una temperatura establecida, nos puede indicar fallas en el componente o en la máquina. Es igual como el ser humano también, la temperatura es una variable muy importante en el ser humano, que nos puede indicar el estado de salud en el cual se encuentra el mismo. Entonces, en plantas industriales, por ejemplo, existen procesos como la fundición de metales, en los cuales la temperatura tiene que ser tiene que tener un determinado valor para que los materiales puedan fabricarse de la manera más correcta posible. Variaciones de temperatura por encima de una temperatura preestablecida pueden ocasionar, digamos, mala calidad en las piezas que van fabricando. Entonces, muchas máquinas, como decía, tienen una variable muy importante que hay que controlar constantemente, que es la temperatura, y para eso tenemos diferentes métodos para poder realizar la medición de la misma. Existen diferentes instrumentos para poder medir la temperatura, instrumentos que pueden ser con contacto o sin contacto, es decir, que tenemos que tocar la pieza con este instrumento para poder saber su temperatura, o que lo podemos hacer desde una distancia determinada, sin tener contacto con la máquina, sin tener que parar la máquina, ¿no? Entonces, en ese caso, vamos a ver esa técnica que se llama la medición de la temperatura mediante la radiación infrarroja, que es la que más se utiliza en la actualidad para poder determinar la temperatura de funcionamiento de una máquina y predecir el comportamiento de la misma. Esto se basa en el principio de que en el espectro de radiación, existen diferentes gamas, ¿ya? Dentro de las cuales tenemos esta parte que corresponde a la radiación infrarroja. Esta radiación infrarroja, que es emitida por cualquier cuerpo, está íntimamente relacionado con su temperatura. Cualquier cuerpo que tenga una temperatura superior a los 0 Kelvin, ¿ya?, emite una radiación infrarroja con una cierta característica. Entonces, midiendo la radiación infrarroja, podemos determinar cuál es la temperatura del cuerpo. En ese principio se basa lo que es la técnica de la termografía, la medición de la radiación que está emitiendo un cuerpo para poder saber cuál es la temperatura que tiene el mismo. Entonces, como les decía, en el espectro infrarrojo, las ondas electromagnéticas, que son una combinación de ondas eléctricas con ondas magnéticas, ¿ya?, tienen aplicaciones diferentes. Los rayos gamma, los rayos X, que tienen una cierta longitud de onda, ¿ya? La luz visible también, que tiene un espectro muy, muy pequeñito de longitud de onda, la luz visible que podemos ver, y la radiación infrarroja que no lo vemos. La radiación infrarroja es algo que no se ve, pero que emite cualquier cuerpo que tenga una cierta temperatura. Y finalmente las ondas de radio, de TV, todo eso. Lo que nos interesa es esta parte de acá. Entonces, las aplicaciones son diversas. Los rayos gamma, por ejemplo, los rayos X, las aplicaciones diferentes, tomografía, rayos X, la luz visible, la radiación infrarroja. Esta es la radiación infrarroja. Cualquier cuerpo que tiene una cierta temperatura que está por encima de 0 Kelvin emite una radiación. Si podemos captar esa radiación, si podemos medir esa radiación, podemos saber la distribución de temperatura sobre una superficie, sobre un cuerpo. Y las ondas de radio, ¿no?, que están por encima ya de las ondas de radiación infrarroja.
Entonces, como decíamos a un principio, existen diferentes instrumentos que podemos utilizar para medir la temperatura, basado en diferentes principios también, ¿no? Los instrumentos que se utilizan para medir temperatura mediante contacto directo pueden ser variados, desde un termómetro doméstico, digamos, para medir temperaturas bajas, termocuplas, termistores, hay diferentes instrumentos que podemos utilizar. Para eso, como decía anteriormente, el instrumento tiene que tener contacto con la pieza de la cual queremos medir su temperatura. Hay que tener contacto mediante algunos elementos para saber la temperatura que tiene el cuerpo. Existe una variedad de instrumentos para utilizarlo en este caso. Pero lo que nos interesa en esta oportunidad es saber cómo se aplica la medición de la temperatura mediante estos instrumentos, termómetros infrarrojos o las cámaras termográficas. Esto nos permite medir la temperatura de una superficie, de un cuerpo, sin tener contacto con el mismo, ¿no? Un termómetro infrarrojo consiste en determinar la temperatura de un cuerpo sin tener contacto y mide la radiación infrarroja que está emitiendo el cuerpo, transformando esa radiación infrarroja en un valor determinado que indica la temperatura del punto del cual estamos midiendo la temperatura. Y este otro caso es como una cámara fotográfica con el cual enfocamos el lugar donde queremos medir la temperatura y aquí en la pantalla podemos ver la distribución de temperaturas de toda una superficie. Con este instrumento medimos la temperatura puntual de un cierto lugar, mientras que en este caso la temperatura mide en una superficie, la distribución de temperaturas que podemos tener en una superficie, las cámaras termográficas que se denominan. Entonces eso tiene gran aplicación en la industria, en el campo de la ingeniería, bastante en el campo de la ingeniería eléctrica principalmente. ¿No? Vamos a ir viendo un poquito más adelante cuáles son las aplicaciones. Como dice acá, la parte introductoria, la termografía es una técnica que permite conocer sin contacto físico la distribución de temperaturas de un objeto sobre la base de medir los niveles de radiación dentro de un espectro infrarrojo. Del conocimiento de esta información se deriva un gran número de aplicaciones que puede tener esa técnica. Existen del tipo de medición puntual, una cámara térmica, ¿ya? Y las de medición mediante imagen que registra la temperatura sobre una superficie determinada, la cámara termográfica. Entonces, ¿qué es la termografía? Es la medición en tiempo real de la radiación emitida por la superficie de un objeto, produciendo una imagen visible de la radiación infrarroja que está relacionada con la temperatura, decíamos, y que la radiación infrarroja es invisible para el ojo humano. Pero el instrumento nos permite medir esa radiación infrarroja y transformarlo en valores de temperatura. Entonces, la cámara termográfica es como una cámara fotográfica, por decir, pero que en vez de medir la radiación visible, que podemos ver con el ojo humano, lo que mide esa cámara es la radiación infrarroja. ¿Qué detecta? La relación corriente-resistencia de conexiones flojas, oxidadas o corroídas. O sea que mediante una cámara termográfica podemos medir varias cosas, ¿no? Resistencias sueltas, corroídas, mal funcionamiento de un componente, calor generado por fricción en cojinetes defectuosos, mala lubricación, desalineamiento o desgastes anormales. Muchas veces la falla de una máquina se presenta con un aumento de temperatura. Cuando el sistema de refrigeración, por ejemplo, de un motor no es adecuado, el motor tiende a calentarse. Entonces, la variación de temperatura se puede medir para poder determinar cuáles son las causas que están produciendo un problema determinado. La aplicación es diversa, como decía. Se aplica para evaluar condiciones de líneas, por ejemplo, de distribución eléctrica. Eso es bastante utilizado en el campo eléctrico. Líneas de alta tensión, transformadores, conectores y transformadores, conexiones de bancos de capacitores, conexiones de fusibles, sobrecargas térmicas, fatiga de conductores. En el campo eléctrico, en las conexiones eléctricas, una variable importante que va cambiando cuando existe algún tipo de problema
es la temperatura. Cuando existe una mala conexión, por ejemplo, cuando las conexiones están sueltas, esto se traduce en un aumento de temperatura. ¿Sí? También se puede utilizar en el análisis de lo que es el funcionamiento de calderas, en la parte de los refractarios, para ver si existen pérdidas de calor, en las tuberías de vapor, intercambiadores de calor, radiadores, torres de enfriamiento, en motores a diésel, piezas fundidas, etc. O sea que es variado y amplio el campo de aplicación de la termografía. Es una técnica también bastante utilizada en la actualidad. Muchas fábricas utilizan esta técnica para poder hacer el análisis, el diagnóstico de funcionamiento de sus máquinas. Son usados para detectar problemas en una gran variedad de sistemas y máquinas de la planta, incluyendo tableros eléctricos, cajas de engranajes, subestaciones eléctricas, líneas de transmisión, motores, edificios, rodamientos, líneas de vapor, etc. ¿No? Es bastante amplio el campo de aplicación de la termografía. Pero como en todo hay que tener cierto cuidado. Hay que tener cierto cuidado en la medición para poder registrar valores reales de temperatura sobre una superficie. Eso vamos a ir viéndolo un poquito más adelante. Ahí vemos, fíjense, algunos ejemplos. Aquí está la cámara termográfica, que es parecido a una filmadora, a una cámara pequeña. Existen de diferentes modelos, de diferentes tamaños. Entonces, con esta cámara, en vez de ver una imagen visible, como en este caso, podemos ver una imagen en forma de termograma, se llama esto, fíjense. Es una imagen, es un termograma, que nos está mostrando, mediante la diferente gama de colores que nos muestra la temperatura de funcionamiento de cada parte. Existe una paletita de colores que nos está indicando el rango de temperaturas acá, en este caso desde menos 20 más o menos, o perdón, desde menos, desde 30 grados más o menos hasta 130 grados más o menos. Entonces, viendo el color del lugar donde estamos analizando, podemos saber la temperatura a la cual se encuentra. Mediante la paletita de colores que tenemos acá, ya podemos saber cuál es la temperatura a la cual se encuentra cada parte de la máquina, del componente, de la pieza, del contactor, pues lo que sea. Vamos a ir viendo un poquito más aplicaciones en adelante. Ahí está. Por ejemplo, cuando existe un mal alineamiento entre una máquina y otra, habíamos visto que el alineamiento también, el desalineamiento, perdón, produce también vibración, pero aparte de producir vibración, produce también aumento de temperatura. Cuando esta parte de acá del acoplamiento no está correctamente alineado las dos máquinas, se produce un aumento de temperatura en el acoplamiento en esta parte. Entonces, ¿cómo medir ese aumento de temperatura? Claro que no se va a poner al rojo vivo esta parte, ¿no? Pero va a aumentar de temperatura. Y para sentir el aumento de temperatura tendríamos que ir a tocarlo con la mano, que puede ser peligroso. Peor si está funcionando la máquina. Entonces, con una cámara termográfica podemos ver si existe aumento de temperatura, ya sea en el acoplamiento, en la parte donde están los rodamientos, tal vez, o en alguna parte de la máquina. Se puede producir aumento de temperatura en diferentes partes de la máquina que pueden indicarnos algún tipo de problema. Señalemos algunas ventajas de la termografía que pueden ser utilizados en diferentes fases de implementación, ¿ya? En el diseño y concepción de plantas y máquinas. Se puede considerar la utilización de la termografía en unidades calefactoras, calderos, hornos, por ejemplo. Esto es importante en calderos y hornos, muy importante porque se manejan altas temperaturas que pueden ser peligrosas en algún momento. En los hornos, por ejemplo, hay que evitar la pérdida de calor por refractarios en mal estado. ¿Sí? Contenedores, tanques de almacenamiento, acueductos, edificios, etc. También se utiliza en el campo de la arquitectura para medir fugas de calor de una edificación. En algunos medios, en algunas ciudades, es importante no perder calor desde el interior del edificio hacia afuera, con el fin de ahorrar energía. ¿Sí? Concepción de plantas con temperaturas de funcionamiento específicas,
En la parte de mantenimiento de plantas y máquinas también se puede utilizar la técnica de la termografía como una técnica de mantenimiento predictivo. ¿Sí? Sabemos que el mantenimiento predictivo es realizar la medición constante del cambio de una variable. Entonces, con una cámara termográfica podemos ir viendo constantemente, de tiempo en tiempo, cómo va cambiando la temperatura de funcionamiento de alguna máquina, de algún componente. También se puede utilizar en la detección de averías de máquinas y sus componentes. Análisis de la condición de componentes mecánicos, como por ejemplo rodamientos, actuadores, componentes hidráulicos. Análisis de la condición de los componentes eléctricos, como ser relés, conmutadores, alternadores, transformadores, etc. Entonces, en las diferentes fases de funcionamiento e implementación de las máquinas se puede utilizar la técnica de la termografía. Desventajas, bueno, como cualquier técnica de mantenimiento predictivo, las desventajas ya van siendo muy pocas, por decir. Esto, por ejemplo, el costo de las cámaras, bueno, ya no es tan elevado. Actualmente ya pues, se puede conseguir cámaras termográficas a un costo razonable. ¿Sí? Ya no es un factor muy importante. Este otro, el ambiente en el entorno del objeto a medir, debe tener una temperatura homogénea a fin de no interferir con la medición de la temperatura. Bueno, esto vamos a ir viéndolo un poquito más adelante. Hay que tener ciertas condiciones en el ambiente donde vamos a medir la temperatura de una máquina, ¿no? Cuidados más que todo, ¿no? Cuidados que hay que tener en la medición. Y también se puede tener algunos factores de corrección que vamos implementando en la fase de análisis de los termogramas que se llaman. Las cámaras miden la temperatura de cualquier objeto o superficie de la imagen y producen una imagen con colores que interpretan el diseño técnico con facilidad. Esto que es importante decir, lo que capta esta cámara termográfica es la temperatura superficial de un cuerpo, no capta la temperatura interna, la temperatura superficial, la temperatura de la superficie, porque eso es lo que está viendo la cámara, ¿no? Como cualquier tipo de cámara también fotográfica. Una imagen producida por una cámara infrarroja llamado termografía o termograma. Esta imagen producida por la cámara se llama termograma. Esta imagen que vemos acá, ¿ya?, es la distribución de temperaturas de una superficie determinada. Existen cámaras profesionales, existen cámaras portátiles, hay de todo tipo, de todo modelo, según las necesidades que se tengan. También existen para medir diferentes rangos de temperatura. Eso hay que tomar muy en cuenta también en el momento de adquirir. Aquí vemos una gama de diferentes tipos de cámaras termográficas, diferentes tamaños, diferentes modelos, diferentes marcas. En el Instituto de Investigaciones, pues tenemos una cámara termográfica parecida, bueno, a esta, ¿no?, con el cual hubiéramos hecho la práctica correspondiente si es que estuviéramos con las clases normales. Bueno, en algún momento les voy a mostrar, les voy a indicar cómo son las características de esta máquina y cómo se los utiliza. Va a haber algún momento en el cual vamos a poder ver la aplicación de esto. Es muy importante. Pero no se trata solamente de tener la cámara, hay que saber utilizarlo también. Eso es muy importante esto, saber utilizarlo, porque estos termogramas que se llaman, estas fotografías, podemos analizarlo en un software que tiene la máquina. Un software que podemos analizar en una computadora para poder ver la distribución de temperatura de diferentes lugares e ir cambiando algunas variables. Una variable muy importante que hay que tomar en cuenta cuando se saca una imagen termográfica es la emisividad, que se llama. La emisividad es muy importante, porque todos los cuerpos tienen una cierta emisividad, que se llama, que es propia de cada material, de cada cuerpo. Y eso es un factor bastante importante que hay que tomar muy en cuenta cuando medimos la temperatura de un cuerpo. ¿Cuáles son las principales características que hay que tomar en cuenta en el momento de adquirir una cámara termográfica? ¿En qué cosas me tengo que fijar cuando quiero adquirir una cámara termográfica? Yo les decía que existen diferentes tipos de cámaras con diferentes características. La resolución es una de ellas, ¿no?, la cantidad de píxeles o megapíxeles que pueda tener la cámara para poder
medir la temperatura con mayor precisión en puntos más pequeños. Es una característica que hay que tomar en cuenta. Hay diferentes tipos de cámaras que nos dan diferentes resoluciones, ¿no? Entonces puede escoger la resolución que uno quiera, dependiendo de la aplicación que se le va a dar a la cámara también. La duración de la batería. Bueno, actualmente las cámaras termográficas tienen 2 baterías en todo caso, uno de reserva, que puede durar unas 8, 6 horas, dependiendo del uso que se le dé. El tamaño de la pantalla también. Hay cámaras que tienen pantallas más grandes, otras tienen pantallas más pequeñas, este tiene pantalla más grande, otras pantallas más pequeñas. Entonces el tamaño de la pantalla también es una variable que se puede tomar en cuenta en el momento de elegir o de querer comprar una cámara termográfica. El software que acompaña a la cámara. Bueno, casi todas las cámaras tienen un software para poder analizar los termogramas, ¿no? Eso no es ya ningún problema. Que se puede ir actualizando también sin ningún otro costo adicional. Capacidad de almacenamiento y tipo de soporte en el que se almacena. Bueno, eso también depende de la memoria que tenga. Como en cualquier cámara fotográfica, estas cámaras también tienen un chip para poder almacenar más cantidad de termogramas que se puede ir ampliando según las necesidades que se tengan. ¿Ya? El tipo de soporte, pues el tipo de tarjeta, digamos, en el cual se almacena toda la información. El tamaño, la maniobrabilidad de la máquina, de la cámara y la resistencia a caídas. Bueno, algunas máquinas que ofrecen en el mercado dicen que son resistentes a caídas desde gran altura y no tienen ningún tipo de problema. Otras son más grandes, otras son más pequeñas. ¿Sí? Amplitud del espectro infrarrojo que es capaz de abarcar. Esto se refiere a qué rango de temperatura puede medir. No todas las cámaras pueden medir, digamos, 1000 grados centígrados de temperatura. Hay cámaras que miden solamente de menos 20 grados centígrados a 300 grados centígrados, por decir. Hay otros que miden hasta 600 grados centígrados. Entonces hay que ver cuáles son las necesidades que uno tiene para poder elegir una cámara determinada que pueda medir hasta un cierto rango de temperatura adecuado. Capacidad de diferenciación de cada incremento de temperatura. Bueno, eso se refiere a la capacidad que tenga la máquina de poder capturar temperaturas en puntos muy pequeños de una superficie. Distancia hasta la que es capaz de medir. Bueno, esto hay que tener mucho cuidado también. La distancia a la cual se toma una imagen termográfica puede influir en la calidad y en la precisión de la medición de la temperatura. Hay cámaras que se pueden utilizar para medir a largas distancias, por ejemplo, las cámaras que se utilizan para medir redes de alta tensión, que se encuentran a una altura de 10 metros, 15 metros. ¿Sí? Entonces la cámara tiene que tener la capacidad de sacar un buen termograma a grandes distancias. ¿Sí? Normalmente una cámara normal se utiliza hasta una distancia de 3, 4 metros, ¿no? Sin ningún problema. Tamaño y portabilidad. Bueno, hay diferentes tamaños, diferentes opciones. Capacidad de exportar los datos a formatos estándar. Bueno, el formato estándar prácticamente es el formato JPG, es como un formato de imagen, ¿ya? Y la capacidad de conectar, digamos, la cámara mediante una conexión RS-232 o mediante USB, que es lo más normal. Esto no hay gran problema actualmente. Existen más características que hay que tomar en cuenta. Una cámara que proporcione resultados precisos, o sea que tenga una buena resolución, principalmente, con un receptor de alta resolución. Bueno, comprobar que usted mismo puede cambiar la batería, que tiene que ser una cosa fácil de poder realizarlo sin tener que utilizar herramientas especiales para poder acceder al compartimiento donde están las baterías. Que exporte imágenes en formato JPEG, decía, estándar, que se puede analizar incluso con diferentes software, porque cada marca de cámara termográfica viene con su software propio. ¿Sí? Asegúrese de que la cámara infrarroja sea ligera, pequeña y ergonómica.
Bueno, eso depende también de la precisión que quiera tener con la cámara, ¿no? Una cámara mucho más precisa va a tener, perdón, mayor tamaño. Comprobar que incorpora una buena resolución en megapíxeles. Puede tener también la opción de tener una lámpara de iluminación incorporada. Algunos que pueden tener también puntero láser para indicar algún lugar específico. Son opciones ya que se puede tener en diferentes máquinas, ¿no? Un software determinado que se puede actualizar también. Esto también es muy importante, esto es algo que podemos ver también en muchas cámaras. Capacidad de fusionar imágenes reales con imágenes infrarrojas. Bueno, actualmente las cámaras termográficas, cuando uno saca un termograma, al mismo tiempo también está sacando una imagen real. ¿Para qué? Para poder comparar, porque muchas veces cuando uno saca una imagen, un termograma con esas cámaras, la imagen se ve pues medio rara, ¿no? No se puede saber exactamente de qué lugar es. Entonces la cámara al mismo tiempo saca una imagen real para mostrarnos la parte donde se ha sacado la imagen, ¿no? La parte real que podemos nosotros verlo para poder comparar el lugar donde se ha obtenido la imagen. ¿Sí? Verificar el rango de temperatura, que les dije que depende de la aplicación que uno quiera darle. Bueno, y aplicaciones, bueno, nuevamente volvemos a esto, son varias en diferentes campos. Se puede utilizar la cámara termográfica en varias especialidades, ¿sí? Para determinar diferentes temperaturas en diferentes instalaciones, en diferentes tipos de máquinas, incluso en el techado para determinar humedecimiento del techo, por ejemplo, lo cual no se puede ver a simple vista tan fácilmente, detectar goteras en edificios, fugas de calor a través de las paredes, de las ventanas. En sistemas mecánicos, existe una gran aplicación en sistemas mecánicos. Como les decía al principio, muchas máquinas tienen una determinada temperatura de funcionamiento, lo cual hay que ir controlando constantemente. Muchas máquinas tienen indicadores de temperatura que nos van indicando a qué temperatura se encuentra la máquina. ¿Sí? Y las aplicaciones en el campo mecánico serían variadas, ¿no? Estudios de motores, generadores, estudios de rodamientos y poleas, estado de los cojinetes de apoyo, sistemas de transmisión y cajas de cambio, malos alineamientos, estado de los lubricantes, soldaduras, evaluación de equipos de aire acondicionado y calefacción, pérdidas de frío en sistemas refrigerados y detección de aislamiento en equipos de refrigeración. En la planta, por ejemplo, de Viacha, si alguien conoce esto, en la planta de Viacha existe un horno grande rotatorio, tremendo horno rotatorio, que lleva interiormente unos ladrillos refractarios para evitar la pérdida de calor. Entonces, con el tiempo estos refractarios se van desprendiendo de las paredes internas y por esos lugares se presentan fugas de calor. Entonces, eso pues es imposible poder ir midiendo o poder ir viendo a simple vista por dónde está produciéndose pérdidas de calor. Para esos casos, es indispensable utilizar una cámara termográfica. Ahí vemos un ejemplo. Es una foto real, ¿no? Donde tenemos diferentes conexiones. A simple vista, pues parecería que está todo normal, pero hay lugares que están calentándose demasiado porque existen conexiones flojas tal vez. En una imagen real no podemos verlo, pero como decía anteriormente, todos los cuerpos emiten radiación infrarroja que está relacionada íntimamente con su temperatura. Si sacamos un termograma de un determinado lugar, vamos a poder ver zonas calientes, como en este caso, fíjense, este lugar que corresponde a este lugar de acá, indica que está a alta temperatura. Y aquí nos muestra la temperatura que es, en este caso dice
62.2 grados centígrados. Este lugar está más caliente que los demás. O sea, quiere decir que algo está mal en este lugar. O las conexiones están sueltas, o existe algún problema en el cable en este lugar. Podemos hacer un acercamiento donde podemos ver más precisamente el punto caliente este, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que este punto caliente? Pues aquí tengo la paletita, fíjense, que me está indicando. Las zonas de color azul oscuro están a baja temperatura y según va cambiando el tono del color, las zonas de color más o menos blanco están a alta temperatura, ¿no? Y aquí es muy importante, como decía, tomar en cuenta esto que es la emisividad. Me está midiendo la cámara termográfica la distribución de temperaturas en esta parte, pero tomando en cuenta esta emisividad, ¿no? Posiblemente la parte esta está construida de un material que tenga una emisividad diferente a esta. Entonces en el software se puede corregir eso. En el software se le indica cuál es la emisividad de esta parte donde estoy midiendo la temperatura y el software me lo va a corregir y me va a dar una temperatura real del punto en cuestión. Entonces, muy importante acá. En el campo eléctrico, de tableros eléctricos, todo eso, bien importante el uso de una cámara termográfica. Otro ejemplo que decíamos anteriormente. Un mal alineamiento entre máquinas puede originar calentamiento no solamente en el acoplamiento que tenemos acá, sino también puede producir calentamiento en los rodamientos de apoyo que podemos tener acá, en los retenes que tenemos acá, los rodamientos también. Y aquí vemos claramente, fíjense, este punto de acá se encuentra caliente, ¿no? Al igual que este otro punto de acá. Entonces, el calentamiento puede ser debido a un mal alineamiento que existe entre las dos máquinas. Bien, esto es un punto muy importante que lo vamos a ver en la próxima sesión, ¿ya? Para poder determinar cuáles son los cuidados que hay que tener en cuenta cuando se procesa, cuando se obtiene una imagen termográfica, ¿ya? Pero lo que interesa por el momento es la aplicación que tiene la técnica de la termografía en el diagnóstico de las máquinas. Es algo muy importante a tomar en cuenta y que tiene que ser una técnica de mantenimiento predictivo que lo podemos aplicar en diferentes tipos de instalaciones, en diferentes tipos de máquinas. En la próxima sesión continuamos con el desarrollo de este tema.